Recapitulando, aquí estamos. Hablando ahora del día del juicio, Yom Hadin, pero no hemos hablado mucho de lo que es el día de la angustia. Son días separados, todavía todo esto está bajo los 7 años. Cada vez que se va acercando el séptimo año, todo se va poniendo un poco más grave. En Isaías 22, 1 al 3, tenemos la invasión de Gog y Magog. Esta invasión de Asiria específicamente, estamos hablando de Asiria, no de Gog y Magog, pero sabemos que con las citas que ya hemos dado en el pasado, que Asiria es la representación o la tipología de Gog y Magog. Entonces, dice así el profeta Isaías, capítulo 22, verso 1, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora? Que todos los tuyos han subido sobre los terrados. Tú, lleno de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Se habla de un valle de la visión. Este libro que ustedes tienen en pantalla del editorial Judaica Press. Judaica Press trae una serie de comentarios antiguos basados en Isaías. En el volumen 1 hay una cita a otro midrash. Hay un midrash llamado Lamentaciones Rabá o Lamentation Rabá. Y habla sobre este valle de la visión. Según este comentario, alude a Jerusalén. Tanto los grandes exégetas judíos como Rashi y Benestra, Radak es el acrónimo para el rabino David Kimchi, todas estas personas que son eruditos van a estar conectando este valle de la visión con Jerusalén. Una de las cosas que a mí me gusta hacer hincapié, y los que han podido compartir conmigo un poquito más tiempo, saben que esto yo lo repaso mucho. Para nosotros poder entender la Biblia, específicamente los escritos del primer siglo, debemos apegarnos también a la mentalidad judía. ¿A qué era lo que estaban pensando aquellos grandes sabios, más o menos contemporáneos con el primer siglo, de cómo ellos eran los que interpretaban qué iba a ocurrir? Yo he mencionado mucho la literatura judía apocalíptica que tiene su época dorada 200 años antes del primer siglo y 200 años después del primer siglo, o sea, 400 años en total. Los 400 años que la iglesia cristiana, el cristianismo habla de que hubo un silencio, como ellos le dicen, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A mí en lo personal no utilizo esos términos que vienen de Marción, pero para que se conozca. Ellos hablan de que hubo unos 400 años en silencio. Realmente no hubo tal silencio. Hubo mucha documentación sobre eventos apocalípticos. Ahí es que comienza esta era dorada, donde ellos comienzan a interpretar, a escribir bajo otros nombres, los seudónimos. Por eso dice la pseudoepígrafe, la literatura donde judíos muy observantes de Torah, muy temerosos de Hashem, plasmaron sus pensamientos en esta literatura utilizando nombres de personajes famosos como Enoch, como Moshe, como Isaías, como Adán, como Ezra, entre otras personas. Hay que distinguir de que esto que estamos leyendo, pues no lo escribió realmente aquel Enoch que caminó, era el séptimo de la generación después de Adán, que no fue Moshe, que no fue Isaías el que estuvo escribiendo Apocalipsis de Isaías, que los patriarcas, el testimonio de los 12 patriarcas, pues realmente no fueron los 12 patriarcas, sino que era una metodología que utilizaban ellos para tomar mayor credibilidad de cómo ellos podían ver todos estos eventos finales. Es un error clásico, a mí me pasó muchas veces, por muchos años, creer que, por ejemplo, el famoso libro de Enoch, él escribió Enoch, cuando el libro de Enoch realmente vio su luz, el primero de ellos, unos 200 y pico años antes de la era común. Así que no es tan antiguo como se pensaba. Uno de los libros que
también causa mucha sensación y tenemos que tener mucho cuidado con él, es el libro de Yashar o el Sefer HaYashar. El libro de Yashar que se está mercadeando ya hace varios años por ahí. No es el libro que es mencionado en los jueces, ni que es mencionado luego creo que en Segunda de Samuel. Ese libro desapareció. El libro que se está mercadeando como libro de Yasser o Hasser fue un libro que vio la luz en el siglo XVI de la era común y era una recopilación de muchos midrashim, de muchas tradiciones también orales. Esto lo comentó en una entrevista antes de morir el profesor David Flusser. Profesor David Flusser fue una eminencia, fue un profesor de la Universidad de Jerusalén, entre otras universidades que enseñó. Enseñó acerca de la judeidad, del Nuevo Testamento, de la figura de nuestro santo maestro Yeshua como rabino. Causó una gran revolución, su material al día de hoy se sigue estudiando. Y hay una entrevista que hace mucho tiempo se llevó a cabo bastante vieja, cuando todavía estaban los VHS o los videocassettes, donde él afirma de que todo ese libro de Yasher realmente ves la luz en el siglo XVI, recopilación de diferentes midrashim. Así que tengan mucho cuidado cuando usted lee el libro de Yasher o de Yasher, creyendo que realmente lo que aparece allí es fidedigno. Recuerde, esto responde a eh, ciertas corrientes orales con añadiduras y estamos hablando ya de principios del Renacimiento. Así que cuidado con ese libro. Le digo esto porque he escuchado a personas que citan y hacen comentarios del mismo en el Internet y lo defienden como si fuera un libro parte de la Tanaj. Entonces, este libro, este comentario que está ahí de Judaica Press, donde habla de Isaías, está hablando que el Valle de la Visión se refiere también a Jerusalén. Isaías 22, 4 al 6, el día de la angustia. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día de alboroto, de angustia y de confusión, de parte de Adonai de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó a Jabba y con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Analizamos este texto. Primero, fíjese que el tiempo de la angustia es de parte de Hashem. Y usted podrá cuestionar por qué Hashem hace todas estas cosas. Bueno, no hace falta que uno se dé cuenta que hay muchas personas en este mismo caminar que tiran para la derecha, otro para la izquierda. Todo eso se debe de acabar. Y para eso será ese momento, para que haya una unificación y que los que verdaderamente aman a Hashem y le interesan estar caminando bajo sus instrucciones estén sin crear divisiones. Hay muchas referencias que vamos a encontrar sobre este tema de la angustia. En Segunda de Reyes 19:3, Segunda de Crónicas 15:4, Segunda de Crónicas 29:8, 32:18, Nehemías 9:27, 9:32, Job 3:26, 38:23. Los salmos tienen más de 25 referencias a esto. El mismo Isaías tiene 10 citas. Jeremías tiene otra lista más. La más famosa de ellas es la de el capítulo 30, verso 7, que dice, tiempo de angustia será para Jacob. Es interesante que utilice el término Jacob y no Israel. Esto yo lo he mencionado en otras ocasiones cuando hay una transferencia entre Israel y Jacob. Jacob es cuando todavía el pueblo está peleando con sus propias fuerzas, cuando el pueblo aún se está escapando y no quiere encarar realmente lo que tiene de frente.
Entonces tiene que ocurrir una transformación como le ocurrió a él, cuando es nombrado entonces como oficialmente Israel, cuando ya no puede huir y ahora depende totalmente del Todopoderoso. Ahí entonces se utiliza el término Israel. Pero en ese momento, en el tiempo de angustia para Jacob, es para que Jacob sea transformado en Israel, para que no siga peleando con sus propias fuerzas o capacidades y aprenda a dejarse dirigir y depender del Todopoderoso. Tenemos a, se me di para atrás sin querer, tenemos a Elam y Kir. Elam, estos son provincias. Habíamos hablado de la diferencia de las provincias a lo que era un territorio básicamente que le paga tributo. Las provincias ya pertenecen al imperio, en este caso pertenecía al imperio de los asirios, y ellos habían asignado gobernadores para esta zona, versus lo que es un vasallato, donde dejan al rey, en este caso vamos a suponer que Elam tiene un rey que es de ese lugar, es elamita, le dan unas libertades y tienen que pagar tributo y ir a la batalla cuando el gran reino patrón así lo pida. Esto no era el caso de estos lugares. Ellos eran simplemente provincias. Provincias es que ese territorio fue conquistado y el imperio, en este caso Asiria, había puesto, había colocado gobernadores de otro origen para que estuvieran al cargo de todas estas cosas. Las libertades ya no iban a existir como si fuera un reino vasallo. Veamos más de cerca, y esto es vital, toda persona que lleva poco tiempo, digamos, 3 años o menos para acá, caminando la Torah, es necesario que entienda la dinámica que hay en cuanto a los almanaques. Este es el almanaque, la secuencia de almanaques antiguo que nosotros vemos registrado en la Torah. Génesis específicamente. Génesis tiene y está funcionando con este almanaque. Este almanaque así lo puso el Creador. Simplemente basta que vayas a Génesis 6, a la historia de Noé, y vas a ver cuando se habla de que era el tercer mes. Tienes que preguntarte, ¿y qué tercer mes es ese? ¿De dónde salió ese? Porque todavía el almanaque festivo, que vamos a ver más adelante, y lo tenemos aquí detallado para que podamos desmenuzarlo mejor, todavía eso no se había entregado. Las fiestas del Eterno, los tiempos señalados del Eterno, como son del Eterno y el Eterno se le está dando al pueblo, ya existían de antemano. Y eso lo podemos, usted puede constatarlo así, puede leer el libro de Jubileos y se va a dar cuenta de todas estas cosas. Te vas a dar cuenta cuando aparecen los ángeles yendo a hablar con Abraham Avino. ¿En qué día ellos fueron? Porque él estaba pasando por un brit milá, por una circuncisión, pero ¿en qué días fueron ellos? Te deja saber por lo que estaban comiendo. Así que todos estos tiempos señalados ya estaban de antemano. Lo podemos ver en Adán, lo vamos a ver a través de los antiguos, los prediluvianos y todas estas cosas, y luego más tarde se oficializa con Israel. Pero en este caso, en este almanaque civil, el primer mes, esto es importante que los conozcamos los meses como son. La Biblia está basada en estos meses. Vamos a ver que hay 4 almanaques diferentes dentro del pueblo de Israel. Y hoy lo vamos a discutir. Lo habíamos tocado ya hace mucho tiempo, pero esto es necesario para poder ver el panorama un poco más claro del tiempo escatológico. Muchas de las cosas que se ha olvidado hoy en día es mirar hacia afuera y ver en qué fase se encuentra la luna y por qué es importante eso. Todo esto lo que esconde el estado de Israel, el estado, vamos a decir, espiritual que se encuentra en Israel, lo podemos ver como una tipología en la luna. Cuando está bien brillante la luna, cuando está Israel bien metido con el Todopoderoso, siguiendo todas sus instrucciones, y de momento, cuando Israel comienza a apartarse del Eterno, que empieza a desaparecer todo ese esplendor hasta que queda básicamente en oscuras totalmente. Y la oscuridad es un sinónimo de la transgresión. Tishri. Tishri va a ser el primer mes. Tishri va a ser el mes donde vamos a ver Rosh Hashanah, y hay otros nombres que luego hablamos. Pero Tishri también se conocía en la antigüedad como Etanim.
El segundo mes lo tenemos como Hesban, también se le llamó Mar Hesban o Bul. Tercer mes tenemos Kislev, que es el mes de los milagros, el mes de Hanukkah. Tenemos cuarto mes Tevet, quinto mes Shevat, tenemos Adar, que va a ser el sexto mes. Luego, el séptimo mes, tenemos a Nisan y Aviv. Hay algunas personas que dicen que Nisan es un nombre babilónico y que Aviv realmente es el nombre que nosotros debemos seguir porque es el nombre que aparece en la escritura. Bueno, sí, Nisan puede ser babilónico, pero Aviv es de origen cananeo. Tenemos que entender que los cananeos, la lengua protocananea que se hablaba en la antigüedad, era una lengua muy parecida al acadio que estaba, pero es un tipo, una variante aramea también. Entonces, es importante, por ejemplo, una pregunta, ¿cómo se escribió? ¿En qué lenguaje se escribe la Torá? Porque el hebreo que hay hoy en día, pues no se veía así en aquel momento. Y los académicos dicen que era un lenguaje de eh, paleo-fenicio, pero los fenicios eran cananeos. Entonces hay muchas similitudes que ellos van a estar trayendo. Todos los trazan a un mismo origen. Los cananeos vienen del linaje de Canaán de Can, de Can a Noé. ¿Qué lenguaje entonces hablaba Noé? Porque va a ser el mismo lenguaje que hablaba um, Shem. Entonces hay unas similitudes, una raíz que nos conecta con estas personas del pasado y lo vamos a ver en todos y cada uno de estos nombres. Tenemos el séptimo mes, Iyar o Sif, Sivan, Tamuz, el sexto mes, Av, el sexto no, perdón, el número 11 y vamos a ver el Elul. Elul va a ser el último. Cuando nosotros cambiamos de almanaque entonces a lo que es el festivo, el almanaque religioso, el almanaque donde se dan las moedim o los tiempos señalados, que oficialmente ese es el que se va a seguir para esos tiempos señalados según la misma Torah en el libro de Shemot. Entonces Nisan, de séptimo lugar que se encontraba, ahora se comienza el conteo por él. Nisan, Aviv y así sucesivamente. Elul es el que va a estar cayendo en el sexto mes. Luego en el séptimo mes vamos a tener Tishri o Etanim. Hay unos eventos que se llevan a cabo de manera significativa, que es lo que nosotros venimos hablando desde el principio. La resurrección de los justos. El Azaf es el término que se utiliza para el recogimiento cuando se recogen todos los justos, tanto vivos como muertos, para que vayan a presenciar la coronación del rey Mashiach. Y, me disculpan la garganta, y vayan a ver también, a ser partícipe de la boda del Cordero. Todo esto pasando un mismo día, todo esto pasando en Rosh Hashanah, todo esto pasando en el día del juicio, cuando comienza todo ese tiempo del juicio. Entonces, es importante que nosotros nos aprendamos todo esto, porque toda la Tanaj, toda la Biblia está escrito en estos lenguajes y en estos meses. Días que son claves, que hay que entender, hay que estar familiarizado y conectarse cada día más. Algo bien interesante que ocurre en Israel. Vas a Israel y le puedes decir a una persona, te veo lunes o te veo martes, y la persona se te va a quedar mirando, perdón, te va a mirar como que, ¿qué? ¿Por qué no se sigue así en Israel? Simplemente se sigue como Yom Rishon, primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, o hasta el Shabbat. El Shabbat es el día. Ese es el día que todo el mundo descansa. Incluso, el cristiano en Israel también se reúne en Shabbat. El primer día de la semana es el Yom Rishon, o domingo, como nosotros conocemos acá. Es un día de comenzar las labores, comenzar a trabajar. Elul, Elul. Esto es una temporada bien, bien especial porque es la temporada de hacer Shuvah, de hacer el retorno. En Elul nosotros comenzamos a implementar una serie de oraciones, a levantarnos mucho más temprano,
a buscar a Hashem de una manera en especial. Hay unas tradiciones que se han desarrollado a través de los tiempos donde se cree que el rey en ese momento, el rey Hashem, sale fuera de su palacio y se comienza a despaciar por todo su jardín. Así que puede escuchar todavía más claro todas las peticiones de las personas, todo el arrepentimiento, todo el ruego que se está haciendo, lo puedes encontrar más fácil. Así lo llama la tradición. Y vuelvo y recalco que son tradiciones más modernas. Es una forma bonita de ver este mes, de arrepentirse, de prepararse, porque todo el mundo, el planeta entero, el universo entero va a entrar bajo juicio. Y ese es el concepto que hay desde la antigüedad. El mundo entero entra en un tiempo de juicio. Eso va a ser un mes, obviamente un mes más tarde cuando llegue Tishri. Entonces, cuando entra Elul hasta el 10 de Tishri, tenemos el tiempo de Shuvah, el tiempo de retornar, el tiempo donde hacemos los Selijot, los salmos especiales para conectarnos más con Hashem y pedir misericordia. De Tishri 1 y Tishri 2 tenemos Rosh Hashanah, conocido entre otras cosas como tantos nombres como Yom Hadim, el día del juicio. Ese día del juicio, que hemos hablado ya bastantes veces, no es cualquier otro día en el año. El día y la hora que nadie sabe, no es cualquier otro día en el año. Nosotros los que estudiamos Torah sí conocemos, porque se está hablando de ese mismo día. El terrible gran día de Hashem. Todo eso, tiempo de Rosh Hashanah. Desde Tishri 1 hasta Tishri 10. Cuando llega Tishri 10 es Yom Kippur. Pero esos 10 días que tenemos en el centro se conocen como los Yamim Noraim o los días de asombro. También se le llama día de alta solemnidad. Estos 10 días de asombro, hay que preguntarse, pero ¿por qué se va a asombrar uno? Por las cosas que Hashem va a hacer en contra de todos los enemigos de Israel. Recuerde que los ejércitos de Hashem, lo que él utiliza sacando a sus ángeles, es los elementos de la tierra. El agua, el sol, el viento, la tierra, todo esto, él los va a utilizar en contra de todos los enemigos de Israel. Y mire si el tiempo que nosotros estamos viviendo es sumamente crucial. Estamos notando ya como prácticamente Israel se está quedando sin el apoyo de las naciones. Israel, que la única potencia que estaba detrás de él con restricciones era Estados Unidos, prácticamente se está quedando solito. Israel debe aprender a confiar en Hashem. Israel debe aprender a hacer Shuvah, y si Hashem es nuestro rey, simplemente clamar a Hashem, como dice uno de los salmos: oh Israel, si tan solo me buscares, en un momento yo destruiría a todos tus enemigos. Entonces, en Yamim Noraim, los tiempos de asombro, es por todas las cosas que van a ocurrir en contra de los enemigos de Israel. Y la opinión de nuestro Rab Joseph Good es que en esos 10 días, su opinión es que es entre el día octavo a noveno, Babilonia es destruida completamente. Él, con el estudio que ha hecho, como hablamos la clase pasada, ha denominado a Babilonia como Estados Unidos. Yo mencioné en la clase pasada algunos de los puntos más importantes que podemos reconocer a Estados Unidos como esa gran Babilonia. Esa gran Babilonia que se habla y se describe. Cuando se hace esta descripción, tenemos que tomar en consideración que la Babilonia original ya hacía mucho tiempo había sido destruida. Nunca más volvió a levantarse. Entonces tenemos una nación prototipo de aquella potencia, aquella Babilonia antigua. ¿Quién es la que en las últimas décadas está creando, eh, vamos a decir, tumultos en las naciones, llevando a que otras agendas, con problemas básicamente en el tiempo que estamos viviendo, de impulsando una agenda de género?
que se acepte que si la persona quiere ser un perro, puede ser un perro, puede ser un ave, puede ser lo que le dé la gana, puede ser la persona en Estados Unidos y lo van a respetar increíblemente, donde la exportación más grande de pornografía sale de Estados Unidos, de que la persona donde se mata más niños en aborto es en Estados Unidos. O sea, hay tantas cosas que convierten a Estados Unidos en ese prototipo de esta Babilonia. Entonces, en la opinión, vuelvo y repito, en la opinión de nuestro rap Joseph Good, él entiende que en esos días de asombro, en entre el octavo y el noveno día, completamente destruida, no solamente destruida por efectos que Hashem va a causar con el tiempo, sino también con diferentes enemigos que se unen en un plan sincronizado para eliminar y sacar del mapa a lo que es Estados Unidos. Los sobrevivientes de esta destrucción de Babilonia serán cazados por los diferentes ejércitos que entrarán para quedarse, ¿verdad?, con lo que queda de la nación. Los efectivos militares de la nación que están en el exterior simplemente van a jurar alianza entonces a Gog y Magog específicamente. Sabemos que hay dos confederaciones de naciones que van a estar encontradas. Tenemos Gog y Magog con un sinnúmero de naciones. Por otro lado tenemos Leviatán con Europa, el falso Mesías, y ellos van a estar peleando entre sí. De momento va a parecer que Leviatán está ganando, de momento parecerá que Gog y Magog está ganando, y así se van por 3 años, hasta que conozcamos entonces qué es lo que ocurre en ese desenlace entre el año 3 y medio al 4 con Gog y Magog, y cómo entonces Israel vuela inmediatamente a hacer alianza con el falso Mesías, o a renovar una alianza que ya tiene. Esto lo hablaremos con más detalle, pero es importante captar desde Tishri 1 a Tishri 3 y a Minoraim, días de asombro. Tenemos Tishri 10, como ya dije, Yom Kippur o Yom HaKippurim. Tishri 15 entra Sukkot. Tishri 21, Hoshana Rabbah. El Hoshana Rabbah significa la gran salvación. Tishri 22, tenemos Shemini Atzeret. Si estás en Israel, se celebra junto con Simchat Torah. Shemini Atzeret. Shemini, la pasada semana creo que fue que se leyó Shemini, significa octavo. Atzeret es conclusión. Y esta terminología nosotros la leemos, quizás no nos percatamos, vamos a tener unos pasajes ahorita para investigarlos. Si estamos en un día fuera de Israel, el día 22 de Tishri estamos celebrando Shemini Atzeret, pero el día 23 celebramos entonces Simchat Torah. Concluimos de leer toda la Torah y ahora nos estamos regocijando. Días clave, vuelvo y recalco, Shemini Atzeret, si estás en la tierra, los vas a ver los dos el mismo día. Si estamos fuera de Israel, como dije, es el día siguiente, donde se va a estar leyendo el último capítulo de Devarim, Deuteronomio, y el primer capítulo de Bereshit. Ahí se comienza o se renueva un nuevo ciclo de lecturas. Esto es curioso. Hay personas que no leen la Torah en todo el año, y me refiero a servicio, como un servicio, como lo que es delante de la congregación. No se lee la Torah todo un año. O quizás se lee un Shabbat sí y vuelve a leerse el próximo Shabbat una sola vez y nada más. El próximo mes. Cuando se supone que es mandamiento que se lea la Torah todos los Shabbat en congregación abierta. Mas, sin embargo, las personas se ponen a celebrar Shemini Atzeret. Entonces, no hace sentido. No es lógico. Porque no has leído la Torah en todo un año. No te has regocijado con ella. Y ahora pretendes llegar a decirle, ok, terminamos el ciclo, nos regocijamos todos juntos porque vamos a empezar un nuevo ciclo. Todo está hecho con una lógica, con algo que se viene practicando desde la antigüedad. En la Mishnah, tratado Rosh Hashanah,
tratado que tiene que ver con Año Nuevo, Rosh Hashanah 1.1. Recuerde que Rosh Hashanah, la Mishnah, estamos hablando de los tratados legales, de lo que se hacía en el Beit HaMikdash. No estamos hablando ya tanto de opiniones ni nada por el estilo. Para eso entonces está la Gemara aparte. Dice la Mishnah, Rosh Hashanah, tratado 1.1, son cuatro los comienzos del año. El primero de Nisan es el comienzo del año para los reyes y para las fiestas. El primero de Elul es el comienzo del año para el diezmo del ganado. Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon opinan, en cambio, que es el primero de Tishri. El primero de Tishri es el comienzo del año en relación al cómputo de los años, a los años de remisión, Shemitim, de ahí viene Shemitah, a los años de jubileo o Yobalot, a la plantación de árboles y a los vegetales. El primero de Shevat o Tushbeat es el primer año en relación a los árboles. Y según la opinión de la escuela de Shammai, la escuela de Hillel, sin embargo, opina que es el 15 del mismo mes. Así que ya en el primer siglo tenían todo esto que se venía trayendo de siglos y siglos y siglos. Esto no es nuevo. Esto no se inventó en el primer siglo, simplemente se puso en un documento. Y para eso, estudien la historia de cómo surge la Mishnah. Toda una tradición que viene oralmente por siglos y siglos, y por miedo a que vaya a desaparecer, ya se dio la destrucción del templo. Entonces se toma la gran misión, la encomienda de comenzar a escribir qué fue lo que se conocía como la Torá oral, cómo se practicaba, y buscando a todos y cada uno de aquellos sobrevivientes de la destrucción del templo para que dieran la información y lo que habían aprendido de sus maestros. Tishri, Tishri, tenemos ese primer mes, tenemos evidencia en Primera de Reyes 8.2. Recuerde que Tishri es llamado Etanim. Y dice, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de las fiestas solemnes. El Targum Pseudo Jonathan habla acerca de ese mismo evento y dice, todos los hombres de Israel se reunieron con el rey Salomón en las fiestas del mes de Etanim, en el mes que los antiguos llamaron primer mes, en el festival y presentes del séptimo mes. Así que tenemos evidencia en el Tanaj de que estos eran los nombres que se estaban utilizando, que eran conocidos. El Shemitah, por ejemplo, Vaikra, Levítico 25. Hashem habló a Moshe en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Hashem. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Hashem. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Esto es importante porque esto se va a estar proclamando en el tiempo de Tishri. Bien importantísimo. Ya mismo van a poder hacer la conexión mejor. Bien, tenemos 7 años. Vamos a ver los 7 años ahora de los Heblei Mashiach. El tiempo de los dolores de parto de Mashiach. El primer año, todo va a comenzar en un Tishri. Todo va a comenzar en un Rosh Hashanah cuando se inaugure el templo, el altar. Para inaugurarse el altar, ya tenemos que tener el templo. Recuerda que ese es el templo que va a ser profanado por el falso Mesías. ¿Cuánto tiempo se toma en levantar el templo? No sabemos. Pero para ese momento el templo debe estar allí. ¿Por qué el templo debe estar allí? Antes, unos años atrás, nosotros entendíamos, cuando digo nosotros me estoy refiriendo a la línea que yo vengo persiguiendo, que es la línea de mi maestro Rabbi Rico, que simplemente necesitabas el altar y lo demás podría venir con calma, porque teníamos el precedente
de que cuando Esdras vino, los hombres de la gran asamblea, todos ellos, el templo tardó unos 20 y pico de años de levantarse. El altar estaba funcionando. Así que se podía seguir este mismo patrón. Pero tenemos un problema, porque necesitamos eh, la menorá en su sitio, la lámpara, necesitamos los panes de la presencia. O sea, necesitamos unos elementos y para esto necesitamos el lugar santo. Algunos rabinos comentan, son comentarios, que pudieran levantarse algún tipo de carpa, no Mishkan, no Mishkan, un tipo de carpa donde momentáneamente se pudiera colocar allí la lámpara, la menorá de 7 brazos y el lejem japanim, el pan de la presencia, con el shulchan en la mesa y todo esto. Pero eso es un comentario. Lo cierto es que para que todo esto entre en función y se dice que el falso Mesías lo va a profanar, tenemos que tener la estructura, el templo completo con sus diferentes, vamos a decir, edificios administrativos. Ahora bien, todo comienza entonces en la inauguración de ese altar en Rosh Hashanah. Ahí es donde se da la SAF. Y en ese mes se proclama, ¿verdad? Un Shemitah. Luego tenemos año 2, año 3, 4, 5, 6 y el séptimo año. Tenemos que esperar hasta que llegue el tiempo de Yom Kippur para poder hablar de Shemitah, inclusive de Yobel. ¿Por qué todo esto? Porque aunque de momento entendemos que estamos entrando ya en ese séptimo mes o primer mes para otros, necesitamos esos otros 10 días extra para que se complete toda la misión. Si hay personas que no creen de lo que estamos hablando, si hay personas que tienen dudas, si hay personas que al día de hoy quizás todavía no tienen el punto de ver todo esto más claramente, es importante que entienda de que si algo le pasa a usted y usted no fue parte de los que se fueron en el ASAF, en el recogimiento, y viene a ser parte de los indecisos, que luego se va a decidir realmente por Hashem, no pongas nunca la esperanza en el primer día de Rosh Hashanah. Tienes que completar hasta llegar el día número 10. El día número 10 es donde acontecen muchas otras cosas. Como yo dije la semana pasada, el día número 10 es cuando Mashiach llega por fin a Jerusalén. Pero él viene desde Rosh Hashanah, llegando al monte Sinaí. En el monte Sinaí, en unas áreas en específicos, va a estar recogiendo aquellos de la casa de Judá que se habían escondido y tuvieron que huir a las montañas porque el dragón estaba persiguiéndolos. Y él va a seguir esa misma ruta de camino que siguieron los antiguos Israel con Moisés por el desierto y subir por todo lo que es el desierto de Jordania para ir recogiendo a todos y cada uno de estos que huyeron de ese momento y también va a estar entablando combate con todos y cada uno de los enemigos en el camino hasta que llega por fin el día número 10, el día de Yom Kippur, a Jerusalén, específicamente al Monte de los Olivos. Esto es importante poder entender la ruta que él está tomando. La ruta que él está tomando, donde hay muchos descendientes de Ismael, donde muchos, la mayoría de ellos o todos ellos son islámicos. Todas y cada una de estas personas se va a dar cuenta de que el Dios de Israel es el verdadero y no Alá, de que fueron engañados. Todas estas personas van a cambiar, van a hacer retorno, ellos van a buscar realmente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no de Ismael, y no todas las mentiras que ellos habían heredado. Todo esto está pasando simultáneamente junto con los combates que se está llevando a cabo a manos de nuestro rey en ese momento, que ya es el rey de la tierra, que es el Mashiach,
Recuerde que en ese momento Mashiach ya no tiene el nombre Yeshua, ya no es en su rol como tal del intercesor, ahora es el rey, ahora viene como guerrero. Tenemos vestigios de estos en Isaías cuando viene con las vestiduras manchadas de sangre y él mismo, cuando se le pregunta, ¿dónde has estado? Él contesta, he estado pisando yo solo el lagar. Y eso es una conexión con toda la salpicado de sangre, él solo peleando, dirigiéndose por toda esa ruta, rescatando a todos los que han sido expulsados de la tierra. En su momento nosotros estudiaremos ese punto, pero es importante entender que él va a llegar, se va a tardar 10 días en esa ruta hasta llegar a Jerusalén. Es importante que el día número 10 es clave. 10 también en la gematría significa plenitud. Suena de momento fantástico. Para muchos de ustedes quizás todo esto es nuevo, pero es parte del pensamiento judío. Y es importante que nosotros podamos captar ese pensamiento, esa mentalidad judía, porque los apóstoles, los Sheliachim, entendían estas cosas. Todas estas personas del primer siglo que estaban conectados todavía con la cultura, entendían todas estas cosas. Hechos 3:21, donde Kefas habla de la restauración de todas las cosas antes de que llegue Mashiach, involucra también la mentalidad de pensar como lo hacían también los judíos en la antigüedad. No como ahora, el judío ahora no piensa así, el judío ahora no está estudiando la escatología. Pero es importante que nosotros como Israel, literal, volvamos a reconectarnos y volvamos al origen. Bueno, familia, yo espero que no se estén aburriendo, que estén entendiendo todo esto, que esto sea de edificación. Esto no es entretenimiento ni nada por el estilo. Es necesario conocer esto. Es necesario de que esto los motive a todos y cada uno de ustedes a pegarse más a Hashem, a buscarlo más. Ayer compartí un video jocoso de las cosas que ocurren cuando la persona deja de orar un día, 2 días, una semana, un mes. Tenemos el tiempo todavía aún de buscar a Hashem. Si tienes que sacrificar horas de sueño, hágalo. Vale la pena. La Neshama necesita alimentarse más de Hashem. Todo nuestro interior necesita estar todavía conectado mucho más con Hashem. ¿Por qué? Porque lo que viene es muy fuerte. Lo que se aproxima es muy fuerte. Fuerte que es descrito como que nada en la tierra ha visto algo así. Solamente estar cimentado en la Torah y conocer a Hashem y tener una relación con Él de búsqueda todos los días, de saber discernir su oración, su voz, de saber cuándo debemos esperar, cuándo debemos actuar. Todo eso es necesario para este tiempo que nos estamos llegando. Todas estas clases no son simplemente caprichos de que vamos a hablar ahora de este tema, no, son necesarios. Y Hashem ha permitido que se haya esperado todos estos años para que entonces ahora nosotros podamos ir a aprender todo esto, pero no es aprenderlo simplemente para llenarnos de conocimiento, es para aumentar nuestra relación con el Todopoderoso y para compartir todas y cada uno de estos detalles. Importantísimo. El Yobel, el jubileo, contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente el shofar, la trompeta. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, Tishri y el Yom Kippur. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y es un shofar de carnero. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis,
lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo, será para vosotros. El producto de la tierra comeréis. El sonido del shofar, el sonido del shofar de carnero, y ahí entra la historia de los dos eh, cuernos de carnero. Se enredó aquel carnero en el monte cuando Yitzhak iba a ser ofrecido. Y yo he hablado de esto ya, porque los estudios de Yom Kippur, yo creo que compartí algo de esto ayer en un PowerPoint en el mismo chat. Bien importante. Yo recuerdo, hermanos, era como el año 2010, y en YouTube comenzó a correr un video que estaba muy bien hecho, bien profesional. Recuerdo que era Ministerio Gilgal o algo así, o Gilgal. Y ellos hablaban de que la Guerra de los 6 días, que fue en el 1967, si no me equivoco, donde en 6 días Israel capturó mucho territorio, incluyendo lo que es la ciudad vieja de Jerusalén y el monte del templo. Y ellos decían que ese evento había sido un jubileo, porque se había capturado todo eso. Y si nos íbamos lógicamente escuchando todos los eventos, viendo las gráficas que ellos hacían, lógicamente hacía sentido, pero basado en la Torá, no podía ser, porque los eventos se llevaron a cabo en julio, si no me equivoco, junio o julio, era verano. El jubileo necesita ser declarado siempre en Yom Kippur. Así que no pudo haber sido aquello un jubileo, aunque sonaba bonito. Ellos tuvieron el atrevimiento de decir, vamos a contar entonces 50 años en el futuro, y 50 años en el futuro significa que viene otro jubileo más, y ahí vendría entonces el Mashiach. Eso más o menos estaba cayendo en aquel tiempo como para 2012, si no me equivoco, 2013, cosa que no ocurrió, cosa que otras personas también que seguían Torah siguieron anunciándolos en aquellos años. Obviamente cayeron en vergüenza porque nada de esto ocurrió, simplemente porque sonaba lógico. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque no porque suene lógico significa que se está correcto. Tenemos que ir a la base de la Torah. La Torah dice que el Yobel, el jubileo, va a ser declarado en Yom Kippur. Así que tengamos eso siempre presente. Éxodo 23, 10 al 11. 6 años sembraréis tu tierra, recogerás su cosecha, mas el séptimo año lo dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y los de que quedara comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Aquí ya está poniéndolo un poco diferente, pero el mandamiento sigue presentándose una y otra vez. Shemot 23, Éxodo 23. Cuando el año finalice, escucha esto bien. Estas son las fiestas de peregrinación, lo que se le conoce como Shelosh Regalim. 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, el mes que esté maduro. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, Hag HaKatzir, ese es otro nombre para Shavuot. Los primeros frutos de tus labores que hubieran sembrado en el campo, en la fiesta de la cosecha, Hag HaAziv. ¿Vieron las diferencias? Fiestas de cosecha ahora. Otra fiesta de cosecha también va a ser Shavuot. Shavuot, no, perdón, tiempo de Sukkot. Entonces, también son dos momentos, dicho sea de paso, para llevar el diezmo. A la salida del año, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Hashem Adonai. Esto es un mandato para los varones en específicos.
La halajá, la manera de interpretar y caminar en este mandamiento es de que todo varón, todo niño, si ya el niño a los 2 años, quizás antes, puede caminar solito, él está obligado a presentarse delante de Hashem en su casa. Las personas mayores, los ancianos, después que se puedan poner en pie y caminar, están obligados a presentarse, perdón, delante de Hashem para esos 3 momentos específicos. Y ahí las personas le va a traer el Olat Riyah. Olat Riyah es una ofrenda quemada. Todos los varones que puedan caminar por sí solos tienen la obligación de presentarse en ese momento. Cuando llegue el momento que el templo esté en función, si todavía no ha ocurrido, ¿verdad? Si no han ocurrido el ASAF y todas estas cosas, aunque según lo que estamos viendo en la inauguración del altar comienza todo esto. Pero si esto no fuera así, digamos si esto no fuera así, nosotros tendríamos que viajar desde el exilio, todos los varones, a presentarnos delante del Todopoderoso. Shemot 34:22. También celebrará la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, de las fiestas de la cosecha de la salida del año. No entendemos, las fiestas de la salida del año. Ya miramos el verso anterior, la otra cita también hablaba de la salida del año, pero si el año está comenzando, ¿cómo vamos a salir del año? Y si nos vamos comenzando por el almanaque desde Nisan, estamos en el 7.º mes, todavía que tenemos otros meses que faltan para que el año culmine. ¿Qué nosotros nos estamos perdiendo aquí? ¿Será que hay un error? ¿O será que hay algo más que nosotros no hemos captado? 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Hashem, Adonai, Elohim de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Adonai tu Elohim, 3 veces en el año. Veamos. Una más. Segunda de Crónicas 31:6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Hashem su Elohim, y los depositaron en montones. En el mes tercero, Sivan, comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo, en Tishri. En la Mishnah, en el tratado de Maser Sheni es el tratado del segundo diezmo. Hay una cita de Deuteronomio 14:28. Darás el diezmo de todos tus productos, de tus sementeras, de tu campo cada año, y comerás delante de Adonai tu Elohim, en el lugar que él elija para hacer habitar en él su nombre, la décima de tu trigo, de tu mosto, de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y ovejas, para poder llevarlos allá, por estar tú demasiado lejos del lugar que elija Adonai para hacer habitar en él su nombre. Cuando el Eterno te bendiga, lo venderás. Tomarás del dinero en tu mano, irás con él al lugar que el Eterno tu Elohim elija. Allí comprarás con el dinero lo que desees: bueyes, ovejas, vino, un licor fermentado, lo que quieras, y comerás allí delante del Eterno, y te regocijarás tú y tu casa. Si vives dentro de un círculo de unos kilómetros establecidos ya de Jerusalén, tienes la obligación de ir caminando. Si vives un poco más allá de estos límites, entonces, por temor a que se vaya a dañar el diezmo de esos productos agrícolas, entonces lo vendes. Lo podrías también secar completo y llevarlo secado, pero si no, lo puedes vender. El dinero que tengas para atrás, entonces ese dinero vas a ir al templo, allí te vas a regocijar con Hashem, con tu familia, y vas a invitar a los levitas, vas a invitar a una serie de personas claves. Al final de cada tercer año separarás toda la décima del producto de aquel año y lo depositarás en tu ciudad. Deuteronomio 26:12.
Cuando habiese acabado de separar la décima de los frutos de tus campos, al tercer año del diezmo, darás de ella al levita, al peregrino, al huérfano y a la viuda para que lo coman, y se está haciendo en tu ciudad. En caso de que el lugar de residencia haya hacia Sleja, en caso de que el lugar de residencia hacia allá sea distante de Jerusalén, se permitía rescatar el diezmo por dinero, emplear este en Jerusalén para la adquisición, lo mismo que yo acabo de mencionar ya. Entonces, seguimos estos cuadritos con esta información importante. Primer año, recuerde que ahora tenemos la secuencia de 7 años, como si fuera un Shemitah. Tenemos el primer año. El primer año, ahí vas a ir a Jerusalén, te vas a regocijar, vas a gastar todo ese diezmo con tu familia y con el levita que va a estar allí también. Segundo año lo vas a hacer igual. El tercer año lo vas a guardar. Luego vuelve nuevamente la secuencia a repetirse. Primer año lo consumiste en Jerusalén. Recuerde que estamos hablando del segundo diezmo. Segundo año lo consumiste en Jerusalén. Tercer año lo vas a guardar. Ya tienes un total ahí de 6 años. En el séptimo año ya es Shemitah. ¿Por qué es importante todo esto? Porque tiene que ver con la venida de Mashiach, siguiendo todas las secuencias del Shemitah y los Yobelot o los jubileos. Vamos a ver si esto se mueve. Ya, Shemitah o el Hakal. Moshe ordenó a ellos diciendo, al final de cada 7 años, en el tiempo señalado, en el año del Shemitah, en la fiesta de los tabernáculos, en Sukkot, cuando todo Israel aparezca delante del Eterno tu Elohim, en el lugar que Él ha escogido, deberás leer toda la Torá delante de todo Israel y que lo escuchen. Aunque el año concluye en Elul 29 y ya Tishri 1 es año nuevo, regocijo, el día del juicio, el día de celebrar que se hizo el mundo, el día de estar atentos ante el Creador porque se ha comenzado un juicio. Hay una expresión idiomática que dice que los portones se abrieron. Esa expresión la vamos a encontrar también en el libro de Apocalipsis. Se abrieron los portones. Los portones se van a cerrar al concluir el día de Yom Kippur. Por 10 días los portones van a estar abiertos para escuchar delante del Eterno, delante del juicio, delante del tribunal, todas las pruebas que van a comenzar a desfilar. Toda la evidencia buena y mala se va a presentar delante del tribunal celestial y por 10 días se va a estar deliberando cuál va a ser el juicio. En esos últimos 10 días, que corresponden también a los Norá y Amim, a los días de asombro, es donde nosotros vamos a incrementar también el ruego y pidiendo misericordia al Todopoderoso. Luego, después de Yom Kippur, después que caiga ya ahí el sol, se emite el veredicto. Esto es lo que será para la persona, para las naciones, etcétera. Y luego, para el tiempo de Simchat Torah, es donde se materializa ya que se puede ver claramente cuál fue la decisión del tribunal celestial. No es casualidad que el pasado 7 de octubre, Simchat Torah comenzó todo este ataque en Israel, porque tenía que ver también donde uno puede ver, donde se materializa como tal cuál es el dictamen del cielo. Entonces, tengo que esperar al final de Sukkot para completar el ciclo, para que todo el ciclo se complete. Siguiendo este mismo patrón, nosotros podemos entender que para el séptimo año de los dolores de parto de Mashiach, nosotros tenemos que esperar la culminación. Tenemos que esperar que llegue hasta completamente Sukkot y Simchat Torah para poder ver todo lo que es la terminación a nivel profético de las cosas que van a acontecer. Sí, empezamos un nuevo año, todo empezó diferente, pero tenemos que esperar ese momento. Como ya yo he venido hablando,
son eventos trascendentales. Vamos a estar hablando de batallas reales. Hablamos de hace un tiempo atrás de las diferentes batallas que se llevaban a cabo, la batalla de Jerusalén, que sería la final, pero también estamos hablando que en ese momento se están llevando otro tipo de batallas contra el falso Mesías, ya que hay una sublevación en medio de todo su reino. Él va a buscar la manera de implantar su reino, su casa o su lugar de poder en el mismo Jerusalén. Y va a ir en contra también en un momento dado de los que en un momento lo estaban apoyando. Así que todo esto es un poquito ya saliendo a otras líneas que todavía no hemos traído. En su momento lo vamos a examinar, lo vamos a ver. El jacal. Esto yo había hablado ya un tiempo atrás. En el Shemitah, el jacal. Le mandó Moshe diciendo al final de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de Sukkot, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Hashem tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, habidos de ellos, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros, que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Hashem vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. Los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Hashem vuestro Elohim todos los días que viviréis sobre la tierra que Adonai vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto del jacal es sumamente importante porque tiene que ver con el momento, proféticamente hablando, ya en ese séptimo año de la angustia de Jacob, donde son juntados completamente aquellos que en un momento dado, al principio de los 7 años, estaban como indecisos. Ya en este momento ya no hay nadie indecisos. Ahora fueron recogidos de los 4 puntos de la tierra, fueron llevados todos allá y ahora se están reuniendo. Esto es importantísimo porque aquí usted va a notar que no solamente menciona a los varones, menciona a las mujeres, menciona a los niños y a los extranjeros. Mire que el término extranjero no está hablando de paganos, no está hablando de personas eh, que son gentiles como tal, sino ya unas personas que tienen un nivel de observancia. Vamos a decir como los Gaim. Los Gerim son personas que tienen ya diferentes niveles de observancia. Todavía no han llegado quizás al último paso en convertirse en 100% parte de Israel, porque le falta todavía el Brit Milá o la circuncisión. Pero todas estas personas son mencionados y esto es importante porque casi siempre el mandato a los Shalosh Regalim, a las fiestas de peregrinación, recae sobre el varón. Pero en este momento están diciendo, todos tienen que estar aquí, mujeres, niños y extranjeros. Y aquí esto se conecta entonces para ese último evento, donde todos son juntados. Luego de todo esto, claro está, hay un gran banquete. Eh, Aquí es donde se menciona también que esperamos el año que viene celebrar todo esto en Jerusalén, bajo una azúcar hecha de la piel del Leviatán. Ciclos trianuales de la lectura de la Torá. Estos ciclos trianuales ya casi no se hacen. Eh, Desde hace muchos siglos el judaísmo cambió a estar leyendo la Torá en vez de ciclos de 3 años a ciclos anuales. Se tardaban 3 años en leer toda la Torá. Tenemos que tener en perspectiva de que no todo el mundo tenía un Sefer Torah en su casa. Eso era muy raro, eso era exclusivamente para la comunidad y para que la sinagoga lo tuviera. Las porciones eran mucho más cortas. Ahora nosotros tenemos la imprenta y tenemos mucha más otra tecnología que nos permite poder estudiar con más rapidez todo lo que es un ciclo de Torah en un año. Pero en ese momento eran en ciclos de 3 años. Y esto es interesante, porque la Torah entonces se leía en un ciclo de 3 años. Luego se comenzaba nuevamente otro ciclo de 3 años. Se leyó 2 veces. Ya van 6 años. Al séptimo año se lee la Tanaj, ya era un Shemitah, porque en el Hakal, en la ceremonia que hablamos ya anterior a esto,
se está leyendo la Torá en voz alta. Se hacía un resumen, casi siempre se leía de Barim, pero se estaba leyendo y todo el mundo estaba allí presente. Así que tenemos un ciclo 3 años, otro ciclo de 3 años, ya son 6 años, y en el séptimo año tenemos otra vez nuevamente la lectura en un mismo lugar. Al culminar la fiesta de Sukkot, Shemini Atzeret y Simchat Torah, entonces se comienza un nuevo ciclo. Conociendo este detalle, Shemini Atzeret, recuerde que significa también octavo. Hablamos también de un octavo día, de un octavo milenio. Hablamos de un nuevo tiempo para comenzar, un tiempo diferente. Es bien interesante todas las cosas que están involucradas en el 8. 8, ese nuevo principio. Dice los profetas, en aquel tiempo Salomón hizo fiestas y con él todo Israel. Una gran congregación desde donde entra en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Hashem nuestro Elohim, por 7 días y aún por otros 7 días. Esto es, por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo. Y no entendemos cómo que al octavo día Salomón despidió al pueblo. Pero si entendemos que el octavo está hablando de Shemini Atzeret, está mencionándose aquí que en ese momento se terminaron entonces las celebraciones en Israel. Al octavo día se despidió porque era Shemini Atzeret junto con Simchat Torah. Y ellos bendicieron al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Hashem había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Segunda de Reyes, cambiando un poco ahora el tema acerca de Ezequías. Segunda de Reyes 20, verso 20, perdón. No creo que puse aquí el capítulo que fue. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Recuerda que en ese momento él no tenía aún hijos. Ahí se estaba dando la invasión de Asiria cuando él caía enfermo. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo a Hashem, dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, oró a Hashem y dijo: te ruego, Hashem, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Hashem a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Hashem, el Elohim de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Hashem, y añadiré a tus días 15 años. Te libraré a ti, a esta ciudad, de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Interesante. Un fruto de sanación. Un fruto de sanación. Higo, interesante. Los sabios dicen que el árbol de la vida era un árbol de higo, era una higuera. Vamos a tener un árbol así mismo en el jardín del Edén, nuevamente, y su fruto será fruto de sanación para las naciones. Aquí tienen una prueba. Aquí estamos viendo algo que podemos hacer esa conexión con Apocalipsis. Entonces, al tercer día subirás a la casa de Hashem. Ese tercer día era específicamente donde se esperaba que los asirios comenzaran el ataque, porque ya habían estado asediando a Jerusalén, el ataque per se, y ahí es donde Hashem entra en acción. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Hashem me sanará y que subiré a la casa de Hashem al tercer día? Respondió Isaías: esta es la señal tendrás de Hashem, de que hará Hashem esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Hashem e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías.
En este momento ya Ezequías está sano, Ezequías se ha recuperado completamente, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías lo oyó, y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias y ungüentos preciosos, la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase. Gran error. Así que en su casa, como en todos sus dominios, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Error crucial cometió este rey aquí en este momento. Todo lo que fue el orgullo llevó a Ezequías, desgraciadamente, a, a tener un final que podemos decir no fue tan feliz. Aunque él hizo grandes cosas y es comparado un prototipo de Mashiach, pero Ezequías eh, le enseñó lo que no tenía que enseñar. Le enseñó los puntos débiles, le enseñó también tesoros, y todo esto va a hacer que en el futuro vengan los babilonios y arrasen. Como dije ya, según los sabios de Israel, al tercer día fue sanado el rey Ezequías, tercer día de la invasión de los asirios. La victoria sobre estos vino luego que el Eterno añadió 15 años. ¿Qué estamos queriendo decir con todas estas cosas? En el mismo tiempo de Sucot, donde se entiende, según la interpretación de los sabios de Israel, que Gog y Magog va a atacar, ahora estamos hablando de los 3 años y medio, yendo hacia el cuarto, de los 7 años de Heblai Mashiach, en la extensión del festival que podemos visualizar, recuerde que se acabó el tiempo de Sucot y hay una extensión que nosotros la conocemos como Hoshana Rabbah, como Shemini Atzeret como Shemini Atzeret y Simchat Torah. Esa extensión, tratando de alargar esos días festivos, será donde venga la victoria de Hashem en contra de Gog y Magog. En esa pequeña extensión que lo vemos ilustrado en los 15 años que se le está dando al rey Ezequías. Importantísimo la extensión de este festival. Podemos ver todo esto alegóricamente. Recuerde que octavo día, el Shemini Atzeret, un nuevo comienzo, también implica de que habrá un nuevo comienzo para Israel en este momento. Toda la gran derrota de ese super ejército moderno, sofisticado, que va a estar invadiendo las montañas de Israel, van a ser destruidos por Hashem. En ese momento, como ya yo lo he mencionado antes, todo Israel se volverá hacia Hashem. Todo Israel creerá que Hashem es real, que Hashem existe, que Hashem todavía pelea por su pueblo. Esto es importante porque al día de hoy, mire todas las atrocidades que han ocurrido en Israel. Y todavía tenemos un buen grupo de israelíes que no creen en Hashem, que no van buscando a Hashem por misericordia, por protección. Se han asimilado tanto, han abandonado tanto la Torá, que no pueden avanzar, que están buscando hacer convenios siempre con otras naciones para protegerse, para reabastecerse todas las armas que ellos han gastado ahora con este conflicto, que es otra cosa. Han agotado prácticamente todo. Que todo el almacén que tenía Estados Unidos allí guardado en Israel unos meses atrás, se lo habían enviado a Ucrania. Entonces, se ha cometido un error de grandes proporciones en este tiempo que estamos viviendo en el Estado moderno de Israel. Según la interpretación de los sabios de Israel debe Israel, buscar la manera de confiar en Hashem. Desgraciadamente, todas estas cosas es para que ellos de una vez y por todas abran los ojos, que Hashem sigue guardando sus promesas. El panorama se pone más interesante, se complica, porque ya como ustedes han visto,
La escatología judía pues no se parece a la escatología cristiana. Es necesario uno estar dándole para atrás, para adelante, buscar, ir más detalles. Todavía quedan un sinnúmero de detalles. Todavía tenemos clases para largo, si el Eterno lo permite. Para cuando digo para largo, literalmente estamos hablando de fácilmente 1 año, 2 años de clases con mucho material por cubrir, porque tenemos muchos paréntesis que se hacen en las narraciones y detalles que están escondidos allá adentro. Entonces, solamente le pido de que no se impaciente, de que usted quiere ir a conocer qué va a pasar, qué va, porque son muchos detalles todavía, tenemos que ir tocándolos, tenemos que desmenuzarlo completo para que luego usted pueda ir conectando todos los puntos sin ningún tipo de problema.